Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, agranda mi corazón en esta Cuaresma y dame lágrimas de contrición. Nos narra San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra útil de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. El mensaje de nuestro Señor nos pone de relieve la figura con la que debemos corresponder al amor grande que Dios nos tiene. Por eso, durante la Cuaresma, y si me lo permite siempre, tú y yo debemos caer en la consideración que Dios es infinitamente misericordioso. Echando, de hecho, una ojeada a las Sagradas Escrituras, vemos cómo el Señor aplica continuamente su misericordia. Vemos, por ejemplo, cómo a David, al rey David, le perdonó su adulterio y el asesinato de Urías. Cómo perdonó a ese jefe de publicanos, a ese tal Zaqueo, que era una persona traidor para su pueblo y ambiciosa por las riquezas. Cómo también perdonó al ladrón, a ese ladrón que estaba junto a él en la cruz, en el Calvario, Dimas, justo antes de morir. Y así podemos sacar una infinidad de personajes en los que Dios aplica su misericordia. Pero fíjate que hay algo que impide a Dios derramar esa misericordia y que no puede soportar en el hombre y que le pone muy triste. Es tu actitud y la mía ante la vida de, vamos a considerarla así, de seriedad absoluta. Del hecho de que tú y yo nos sintamos alguien importantes. Que no nos hace falta nada de ayuda. Que en el fondo no somos tan malos. San Ambrosio, el padre espiritual de gran San Agustín, dejó escrito: Dios no hace tanto caso de lo que le damos como ofrenda, sino de lo que nos guardamos para nosotros. Ahí reside la seriedad espiritual de la que hablábamos. Nos puede ayudar para completar al Evangelio que hemos leído, al Evangelio de hoy, meditar un pasaje que lo complementa mucho. Es el pasaje de ese encuentro realmente extraordinario de Jesús con un joven, que está recogido en los sinópticos. Seguro que te acuerdas, cuando Jesús se ponía ya en camino, uno de la multitud corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado de mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, nos cuenta el Evangelio, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El abatido por estas palabras de nuestro Señor se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. La descripción de esta cena, San Lucas, por su parte, nos transmite algo sorprendente.
Dice así: me imagino que fue cuando vio nuestro Señor marcharse triste a este joven, que tú y yo le hemos puesto el calificativo de rico. Viéndolo Jesús, dijo: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron ante aquellas palabras de nuestro Señor. Y tú y yo ahora también nos sorprendemos en nuestro rato de oración, porque el texto es estremecedor. De hecho, nuestro Señor le vuelve a decir a los discípulos, porque para que se entendiera que para ellos todo aquello era difícil de entender, nuestro Señor le vuelve a decir: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos se asombraron, aún más, y se dicen unos a otros: ¿quién nos podrá salvar? De esto se desprende que no basta con cumplir solo los mandamientos de Dios. Hay algo más en esa llamada. Santa Teresa de Jesús, comentando este pasaje del joven rico, dice que le faltó la locura. Era, como así lo refleja San Lucas, ¿no?, una persona que posiblemente tuviera un cargo público. Era jefe importante. Y fíjate, con su juventud hubiera tenido que renunciar a muchas cosas, o propiamente dicho, a todo. En esa situación hubiera tenido que ser un loco y ser considerado así por la sociedad. Hubiese tenido que aceptar que la gente le dijera que había perdido la cabeza, y que abandonar todo eso no era fácil. No basta, por tanto, con cumplir los mandamientos, porque en el fondo el joven rico ya lo hacía. Jesús, sin embargo, dijo: solamente entrará en el reino de los cielos el que lo deje todo por Dios. En ese plano podemos apreciar, si me lo permites, la vida de los santos. Por ejemplo, la de San Francisco de Asís. El mundo de Francisco era su ciudad-estado Asís, un burgo feudal, con un foso, una muralla, con sus torreones. Y la población de Asís, organizada con varios grupos sociales sometidos unos a otros. Los principales, al igual que los nobles, los burgueses y los campesinos, eran personas, a lo mejor, muy serias. De pronto, aquel mundo, delante de Francisco, se puso patas arriba y apareció ante sus ojos como algo totalmente ridículo que no hacía falta darle tanta importancia. Así entendemos las palabras de San Ambrosio, que Dios no hace tanto caso de lo que le damos como ofrenda, o de lo que tú y yo hacemos, o de lo que tú y yo cumplimos, sino sobre todo de lo que nos guardamos para nosotros mismos. Pero Dios es un Padre que te quiere, lo quiere todo, y tarde o temprano tú y yo lo tendremos que dejar. Porque, como decía un amigo mío sacerdote, tendrás que separarte de todo. Y aquí lo dejamos todo. Y nos será más difícil dejarlo todo al final, porque lo haremos, pero sufriendo terriblemente, y el Señor no quiere eso para nosotros. Tenemos que darnos cuenta que la llamada a ser cristianos, el seguimiento a Cristo, es una llamada en el fondo a la locura, para que se convierta también en un compromiso para ti y para mí. En el fondo, dejar nuestras pretensiones de ser absolutamente serios, de querer conseguir reconocimiento, de hacer cosas, de cumplir. Y hace falta despertar y darnos cuenta que en el fondo muchas de esas cosas son ridículas y que todo eso incluso nos impide seguir a Cristo. Nos impide ser unos locos, porque sin esa parte de locura no podemos seguir al Señor hasta el final. Podríamos tú y yo asombrarnos en este rato de oración: Señor, es que nos exigen mucho, pero lo que Dios persigue con ello es que tú y yo seamos libres y seamos muy felices. Cuando tú y yo nos observamos a la luz de la fe, veremos que la ley se va a cumplir hasta el final, cumpliéndose sus designios de amor,
y nosotros seremos grandes o pequeños en el reino de los cielos en virtud de nuestra locura. Vamos a aprender de la Virgen María, nuestro modelo. Ella, que le entregó todo al Señor, siguiéndole hasta el final. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.